Y les habla su pastor y amigo Álvaro Sánchez del Centro Misionero Bethesda de Villa Gorgona, iglesia de bendición, iglesia. Quiero saludar a todos los hermanos en Cristo el Señor, en todo lugar donde el nombre del Señor es glorificado, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Quiero saludar a todos los servidores de la iglesia, el CMB Villa Gorgona, corregimiento de gran bendición, hermanos que viven en San Joaquín, hermanos que viven en el Carmelo, hermanos que viven en Buchitolo, bueno, en La Nubia, en todo lugar donde el nombre del Señor es glorificado. Quiero saludar a los hermanos, decirles gloria hacia el Señor por este privilegio que nos da en esta noche. Vamos a orar, vamos a reportar sintonía y vamos a estar orando por toda la iglesia del Señor. Pero primero vamos a colocar este momento, este tiempo en las manos, en la presencia del Señor, para que el Señor sea dándonos, el Señor sea ministrándonos en este martes de gran bendición, ya finalizando este mes de abril. Gloria sea al Señor. Gracias damos al Señor porque Él nos ha dado un día nuevo para glorificarle, para exaltarle. Bendito Padre y Dios de gloria, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, maravilloso Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Me uno con mis hermanos, clamando delante de tu presencia, Dios amado. Nos unimos, Señor, en todo lugar donde sean extendidas estas ondas, Dios de gloria, del Face, Señor, en todo lugar, Señor, todos los hermanos que están allí conectados, bendito Rey del cielo, todos los que irán a ver este video por la gracia tuya, Dios amado, te pedimos, Señor, que tú los guardes, Señor, de que tú los bendigas, amado Rey del cielo, que tu gracia sea derramándose de una manera sobrenatural sobre sus vidas, sobre sus corazones, bendito Dios, Espíritu Santo de Dios. Señor, seas tú ministrando, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Nos unimos, Señor, en este clamor, en este momento de intercesión, para que seas tú levantando cada familia, Señor. Levanta cada familia, levanta cada hogar, levanta cada uno de tus hijos, bendito Dios. Fortalece, consuela, Señor amado. Hoy declaramos que se rompe, Señor amado, toda atadura, toda ligadura, en el nombre poderoso de Cristo el Señor, de tu Hijo amado. Hoy declaramos tu gloria, Señor amado. Hoy declaramos tu poder, tu presencia, Dios mío. Enviamos esa palabra de fe creyendo que tu gloria, Señor, se está derramando de una manera sobrenatural, de una manera especial. Bendito Rey del cielo, glorifícate, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia. Que derrames tú una unción poderosa sobre cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor de gloria. Hoy bendecimos a nuestros hermanos, Señor amado, y declaramos que a través de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, tú estás ungiendo cada vida, tú estás levantando, Dios del cielo. Fortalece, Padre mío, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, al que no tenía fuerzas, al que estaba debilitado, Señor, al que estaba con temores, Dios de gloria. Hoy declaro que ese temor se va de su vida, que esa ansiedad se va de su vida, que esa enfermedad se va de su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, bendito Rey de gloria. Hoy declaramos que a través de la unción de tu Espíritu Santo, Dios mío, tú estás haciendo algo poderoso, Dios de gloria. Declaramos en esta noche milagros, amado Dios. Dígale al Señor, límpiame, dígale al Señor que te santifique, que te purifique. Cierra tus ojitos allí y orémosle al Señor. Digámosle, Señor, límpianos, amado Rey de gloria, con tu sangre preciosa, Señor amado. Recuerda lo que el Señor dice en su palabra, que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es el que perdona nuestras iniquidades y el que sana nuestras dolencias. Es el que te sana, el que te liberta, el que te llena de gloria, el que te da vigor, el que te saca del lodo cenagoso. Él es el que nos hizo resplandecer desde que estábamos antes muertos en pecados y delitos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo el Señor. A ti te damos gracias, bendito Rey de gloria. A ti te exaltamos en esta noche, bendito Rey del cielo. Qué bueno de que oremos. Vamos a orar, toda la iglesia orando, todo el pueblo del Señor orando. Padre, glorifícate, maravilloso Dios. Unge cada vida, Padre, unge cada corazón, cada mente, Dios mío, cada alma, Dios del cielo, Señor, sea ministrado a través del poder de tu Espíritu Santo. Hoy bendecimos el nombre de Cristo. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Damos las gracias y la gloria al Señor Jesús por esta noche tan preciosa que Dios nos da.
Y algo muy importante dentro de lo que Dios nos viene enseñando, iglesia, es a través del propósito que Él está orando en tu vida y mi vida, es la transformación que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Algo muy importante dentro de la doctrina que el Señor a través de la Escritura nos da es de que el Señor te llamó y me llamó para que se evidencie una transformación, se evidencie una liberación. Yo quiero recordar, iglesia, cuando usted y yo llegamos al Señor, pues llegamos atados, ligados, endemoniados, mundanos, bueno, de una manera, de una forma, con una naturaleza caída totalmente, pero hay algo muy particular que sucede en el hombre de una mujer que cuando entra Cristo al corazón de ese hombre, y Dios me lo hacía entender ahorita a través de su espíritu, que cuando uno tiene a Cristo, mire, uno está completo. Uno cuando tiene a Cristo en el corazón, uno está completo, iglesia. Voy a saludar a los hermanos, vamos a saludarlos. Bueno, venga por acá, gloria a Dios. Saludamos a la hermana Luz Adriana Calderón. Dios te bendiga. La hermana Oliva Díaz, Dios te bendiga. Mario Javier Gallo, Dios te bendiga. La hermana Joana Hidrobo, Dios te bendiga. Saludo igualmente también a Sarita, Sara Manuela, mi hermanita, una bendición que está cumpliendo años hoy. Dios te bendiga, Sarita. Bueno, ya le hemos felicitado, pero también vale la pena saludarle y bendecirte, Sarita, que Dios te bendiga grandemente en tus 15 años que estás cumpliendo hoy. Belry Nives, Dios te bendiga. Edilma, Dios te bendiga, mi hermana. Luz Diego, Juan David Mazuela, Dios te bendiga. Miller Hoyos y Juliet Luna, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente, mis amados. Entonces, queremos con la ayuda del Señor hablar de, el Señor me mostraba a Pedro, cuando Dios le hizo el llamado a Pedro. Vamos a la escritura, qué bueno de que usted coja la palabra de Dios, amada iglesia. Y vamos al libro de Mateo capítulo 4, busca Mateo capítulo 4, verso, podemos leerlo desde el verso número 18, gloria sea al Señor. Mateo capítulo 4, verso 18, y dice la escritura acerca de Pedro, cuando Dios le hizo ese llamado a Pedro. Váyase al verso 18 del capítulo 4 de Mateo, dice la escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, note muy bien, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red, dice la palabra, echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Note muy bien, Dios cuando llamó a Pedro y a su hermano, a Andrés, ellos dos eran pescadores. Qué bueno de que lo podamos entender. Ellos tenían una función, ellos pescadores, Lucas era médico, y cada uno tenía una función, tenía un oficio, quizá diferente, unos repetidos, otros diferentes, y otro que era recogedor de impuestos también, que era uno de ellos que lo que hacía era un funcionario del gobierno que recibía los impuestos de la nación. Cada uno de ellos tenían una función, quizá algunos diferentes, otras iguales, pero a ellos los llamó el Señor igual como te llamó a ti y a mí. En este caso especial, Pedro era un pescador. Entonces, cuando el Señor llama a Pedro y a Andrés, al hermano de Pedro, dice la palabra, porque eran pescadores. En el capítulo 4 de Mateo, verso 18, dice que ellos eran pescadores. Dijo: venid en pos de mí, dijo el Señor. Qué bueno de que vamos reportando, hijos míos, para ponerse las pilas, o si no se los lleva. Dice: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, dice la palabra, y les dijo Jesús, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Note muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro y con estos hombres que Dios había llamado? Le había hecho un llamamiento para que lo siguieran.
y para para que siguieran al maestro y para que obtuvieran la salvación y siguieran un legado el cual el Señor les había entregado. Pues Dios le hizo el llamado y especialmente hablando de Pedro, bueno, el hermano también y de los otros, precisamente que eran 12 llamados apóstoles. Pedro era un pescador y se puede entender, iglesia, hablando un poco de Pedro, pues el hombre pescador, pues se puede creer que en ese momento de la historia, quizá él no había tenido muchos estudios. Pedro quizá era un hombre que no tenía lo que era estudio, no tenía de pronto economía, una fuerte economía, Pedro. Pero era un hombre que estaba dispuesto, note muy bien, Pedro estaba muy dispuesto, hizo caso al llamado que el Señor le hizo. De otra forma, de pronto él se consideraba de que él no tenía muchas capacidades, pero déjeme decirle que cuando él acepta el llamado de Jesús, así como usted y yo cuando aceptamos el llamado de Jesús, pues Dios a uno lo dota de capacidades. Y eso es lo que Dios ha querido hacer y ha venido haciendo con su pueblo a medida que llama a alguien a caminar con él. Pues Dios le da sabiduría, Dios le da entendimiento. Dios, el propósito de Dios de toda persona que llama, sea un hombre, sea un varón o sea una hembra, lo que Dios hace es, lo llama con un propósito y no importando su estrato social, no importando su economía, no importando su raza, no importando la situación que tenga, Dios tiene un propósito con cada. Y Dios lo que quiere es que a través del propósito que Dios lo ha llamado, lo quiere ir formando, lo quiere ir levantando, lo quiere ir fortaleciendo. El propósito de Dios para todo aquel que es llamado es grande. Dios, así como lo llama a uno, no lo deja. Dios lo quiere ir llevando de escala en escala. Así mismo te quiere llevar a ti. Y esto es muy importante cuando vemos a este Pedro, que bueno, dentro de la formación, iglesia, que Dios, mientras fue el discípulo de Cristo, pues él fue formado, así como usted y como yo, desde el tiempo que le conocemos, fue formado. Pero ¿qué es lo importante, iglesia, en este llamado que el Señor ha hecho? Póngale cuidado, es que usted y yo nos dejemos formar, porque el propósito de Dios puede ser muy grande y es muy grande, pero todo depende no solamente de Dios, porque Él ya tiene su propósito, sino de usted y de mí, hasta qué punto nosotros podamos ser formados, podamos ser moldeados para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Ahora bien, el principio de este propósito, hermano, es que Dios dice en su palabra de que Dios te ha puesto como cabeza y no como cola. Note muy bien, te ha puesto como punta de lanza. Hay que bueno, lo diría yo en estos términos ya míos, nosotros debemos aterrizar, poner los pies sobre la tierra para entender de que nosotros no podemos, nuestra vida cristiana no puede estar formada sobre conceptos humanos, sobre emociones, sino sobre el fundamento de la palabra de Dios. Cuando el cristiano, note muy bien, Pedro se convirtió en un discípulo de Cristo. ¿Y con quién andaba? Con Cristo. O sea que escuchaba la voz del Señor, escuchaba las enseñanzas del Señor, meditaba. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer en nuestra vida cristiana. A medida que usted camine con el Señor, usted y yo tenemos que ahondar, note muy bien, tenemos que ahondar en la Escritura para que haya en tu vida y en mi vida, para que haya lo que es un buen fundamento doctrinal. Cuando el cristiano no tiene fundamento doctrinal, es un cristiano que pues está coco por dentro. O sea, que se vuelve un cristiano incompleto, falta de la doctrina y pues fácilmente puede ser engañado este cristiano. Precisamente vale la pena mencionar, le venía yo hablando a la iglesia dentro de los consejos, es lo que estamos viendo precisamente en estos días, de cómo hay mucha gente que manda videos, manda audios que no tienen fundamento bíblico. Entonces, en algunos que he escuchado, unos con miedo, otros con incredulidad y pensando hacer eso, que bueno, cantidad de argumentos humanos. ¿Pero por qué? Porque no leen la palabra, porque no tienen su fundamento en la palabra de Dios y pueden ser movidos fácilmente. Y es lo que Dios, precisamente a través de la Escritura, es lo que no quiere, que sus hijos sean movidos del Evangelio, hermanos, sino que usted y yo
comencemos a caminar con Cristo, bueno, recibiendo la doctrina, la sana doctrina siempre, y después vamos consumiendo lo que es doctrina fuerte, vianda, que te hace maduro, que te hace madura y que nadie te va a poder pues tumbar del evangelio. En el proceso que tuvo Pedro, me gustaría que fuéramos en este momentico, que fuéramos un momento a lo que es Juan precisamente, Juan capítulo 18, vamos al Evangelio de Juan capítulo 18, qué bueno de que tú puedas ir al Evangelio de Juan capítulo 18, para ver dentro del proceso de Pedro, pues Pedro tuvo un proceso de crecimiento espiritualmente, y es lindo ver el proceso de maduración que Pedro fue teniendo en su vida. Debe decirle que es algo satisfactorio ver a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que va en un proceso de crecimiento, que va en un proceso de madurez en su vida. Pero hay veces uno se enerva, diría yo, uno se enerva de ver a un cristiano que como que no madura, que como que no crece, que entonces dice, Dios mío, ¿cuándo va a aprender? Entonces se llega el momento de ver a este Pedro que bueno, en un principio no había aprendido, pero después aprendió. Vamos a Juan capítulo número 18, verso 10, vamos a la escritura, capítulo 18, en Juan capítulo 18, verso 10, dice, mire lo que le pasó a Pedro dentro de su proceso de maduración, de que fue creciendo, estaba con el maestro, dice la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, en el capítulo 18, verso 10 del Evangelio de Juan, dice la escritura, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué hizo en ese momento Pedro? Mientras estaba caminando con el Señor, pues era un hombre que se puede ver a través de la escritura de que en ese momento cuando desenvainó la espada y le cortó la oreja por allá a un siervo de un sacerdote, pues Pedro tenía como que un carácter como que impulsivo. Pedro era una persona impulsiva, una persona como que agresiva, pero Dios quería formar eso en Pedro. Y Dios comenzó las enseñanzas. Yo me imagino que el Señor le diría a Pedro, pero Pedro, ¿qué estás haciendo? No, claro, yo me imagino al Señor queriendo de que pues también fuera formado Pedro. Y asimismo Dios quiere ir formándote a ti y a mí dentro del proceso de crecimiento. La Biblia dice, iglesia, de que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Qué lindo de que usted y yo, con la ayuda del Señor, podamos estar viendo ese proceso de crecimiento, ese proceso de avance en tu vida espiritual. Algo muy importante, amados hermanos, es que el cristiano no debe de crecer, sino crecer. Usted no debe de ir hacia atrás, sino que debe ir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, como lo dijo el apóstol Pablo. Pablo lo dijo, yo ciertamente olvido lo que queda atrás. Mire, el apóstol Pablo, bueno, pasándonos de Pedro a Pablo, el apóstol Pablo, él tenía persecución, tenía hermanos que lo habían traicionado, había sufrido cárceles, había sufrido desiertos, tribulaciones, pruebas, pero Pablo, lo mismo que Pedro, Pablo no se quedaba, me pasó esto, me hicieron esto, sino que él dijo, yo sigo. En Filipenses capítulo 3 dice, yo sigo hacia la meta del supremo llamamiento. Yo no me voy a quedar atrás. Ay, me hicieron, me pongo a llorar. No. Tenemos que seguir hacia adelante. No tire la toalla. No tiremos la toalla, sino que sigamos adelante hacia el premio. Cuando uno entiende cuál es el premio. Pedro sabía que quien lo había llamado era Jesús. Usted y yo sabemos que quien te llamó, que quien me llamó, se llama Jesús, el Hijo de Dios, que entregó su vida por ti y por mí. Entonces Pedro, en ese momento,
yo puedo ver a través de la escritura un concepto. Vamos a saludar, hijo mío, hijos. Bueno, saludamos por aquí a la hermana Marianeli Velasco. Bendiga, Lady Joana Gallego, Dios te bendiga. Adam Sachuesa Poblete, Dios te bendiga, gloria a Dios. Gladys Vargas, Dios te bendiga. Adiela Caicedo, Dios te bendiga. Adriana Caicedo, Dios te bendiga. Gloria a Dios, qué bueno que los hermanos nos estamos sintonizando. Bendito sea el nombre del Señor. De lo que Dios nos viene hablando, tu vida y mi vida no debe, vuelvo a repetirlo, no debe de ir decreciendo. Decreciendo es bajar a otro nivel. Tu vida y mi vida debe de avanzar. Hay momentos que quizá te has sentido y que te han hecho algo malo, quizá has sentido que estás en un desierto y como que en ese momento como que no ves que has podido salir, pero déjame decirte algo de parte de Dios, que Dios nunca lo deja en el lodo cenagoso. Dios te saca al otro lado. Dios siempre va a estar ahí para levantarte, para fortalecerte, porque Él fue el que te llamó. Así como el Señor le dijo a Pedro, lo vio pescando, le dijo, Pedro. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Estaba tirando la red para pescar. Y le dijo, venga Pedro, Simón Pedro, venga, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Dejó la atarraya ya de manos, dejó de pescar y el Señor le dijo, te haré pescador de hombres. Entonces, note muy bien, de ser pescador, Pedro, pescador de peces, lo hizo pescador de hombres. Dios siempre al que llama, lo pasa de un nivel a otro nivel. Pasa de una forma a otra forma. Dios te pasa de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, de la ruina a la abundancia, de la ira a la tranquilidad, de la inmoralidad a la moralidad. Siempre Dios te va a pasar al otro lado, como hizo con Pedro. Pero en ese proceso, Pedro todavía no se había dejado moldear. Pedro sacó la espada, era como iracundo. Yo le pregunto algo. ¿Será que el Señor estaba contento que fuera iracundo, que fuera impulsivo, que fuera emocionalista Pedro? No. Pero Pedro estaba en un proceso. Ahora la pregunta es que usted no me vaya a quedar ahí, mis hermanos, a decir, pastor, yo todavía estoy en el proceso. Yo le pregunto, ¿hasta cuándo va a estar en el proceso usted? Yo le hago esta pregunta. Alguien me dice, pastor, estoy en el proceso. ¿Hasta cuándo? Ya lleva 1 año en el mismo proceso, ya lleva 5 años en el mismo proceso, ya lleva 10 años en el mismo proceso, 20 años y todavía no ha salido ahí. Pero no porque Dios no quiera sacarlo, es porque usted no ha querido salir, porque usted no ha querido entender de que Dios quiere libertarte. Pero es cuando usted y yo reconocemos. Vamos un momentico a la escritura, a Marcos capítulo 14, devuélvase un poquito al Evangelio de Marcos, capítulo 14, gloria sea el Señor, capítulo 14, verso 66. Marcos, capítulo 14. Vamos a saludar ahorita a los hermanos que se están allí conectando para la gloria del Señor Jesús, del Rey de Reyes, el cual nos está edificando a través de su palabra preciosa, su palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Marcos capítulo 14, váyase, coja la Biblia y vamos a estudiar. En Marcos capítulo 14, verso 66, dice la palabra, Pedro niega a Jesús. Note otra actitud, pues de muchas que pudo haber tenido Pedro. Vemos todavía a un Pedro como emocionalista, un Pedro como que no tenía firmeza, pero Dios quería llevarlo hasta ahí. Dios quería llevar a Pedro, a un hombre de firmeza, a que se cumpliese en Pedro, como cuando se le reveló el Señor, y el Señor le reveló a Pedro de que precisamente Jesús era el Hijo de Dios, y le dijo, Pedro, usted sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque fue un Pedro que ya tuvo una firmeza, fue un Pedro que ya tuvo una convicción a través del Espíritu de Dios, un Pedro firme, y así Dios te quiere hacer a ti y a mí. En Marcos capítulo 14, vamos a saludar ahorita a los hermanos, capítulo 14, verso 66, dice la palabra, Pedro niega a Jesús. Estando Pedro
Abajo en el verso 66, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándose, y vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas, verso 68 dice la palabra, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro, escuchen muy bien, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ya el Señor sabía de que a Pedro lo iba a negar. Y recuérdese que Pedro le dijo al Señor: Señor, yo nunca te negaré, Señor. No, él lo dijo. De que a Pedro le faltaba firmeza. Pedro todavía estaba en un proceso, escúchelo muy bien, un proceso de formación, el cual Dios quería terminar en él. Vamos a saludar a los hermanos para que vamos a Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Saludamos a la hermana Luzmari Ladino Palacios, Dios te bendiga. Adriana Romero, Dios te bendiga. Johncito Mora, gloria a Dios. Johncito creo que es de Candelaria. Alejandro Muñoz, Dios te bendiga. Camilo Andrés. Sandra Patricia Montoya, Dios te bendiga. Qué bueno como Dios nos está enseñando a través de la escritura. Entonces Pedro era un hombre que estaba todavía endeble, en falta de esa formación, de esa madurez, de esa profundidad del espíritu. Pero me sorprende lo que dice la escritura cuando uno, vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Qué bueno de que usted pueda mirar lo que dice la escritura en Hechos capítulo 2, verso 14. A un Pedro diferente, a un Pedro maduro, a un Pedro lleno de sabiduría, a un Pedro fortalecido en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que ocurría, iglesia? Yo quiero mostrar algo que pues la palabra nos lo enseña. Resulta de que Pedro y los discípulos precisamente del Señor, solo ellos tuvieron esa investidura del Espíritu Santo cuando fue el día de Pentecostés. Más antes de eso no tenían, estaban con Jesús, pero no tenían el Espíritu de Dios. Ahora yo le hago esta pregunta para usted y para mí. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Tenemos a Dios mismo dentro de nosotros porque el cumplimiento fue en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó cuando Pedro y todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? Así como el cristiano actual tiene el Espíritu Santo. Se levantó este Pedro en Hechos capítulo 2. Verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, notemos a este Pedro que antes había negado al Señor, que antes, cuando estaba el Señor, pues sacó su espada y le cortó por la oreja a un siervo de un sacerdote. Ese era un Pedro impulsivo, ese era un Pedro emocionalista, ese era un Pedro que era muy variable, era un Pedro muy variable. Pero, ¿qué ocurrió con este Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo? Fue fue un Pedro aguerrido, fue un Pedro lleno de poder, fue un Pedro de que ya no le tembló la boca de negar al Señor, sino que se levantó. Y mire de que Dios precisamente, nuestro Padre, al ver ese Pedro lleno del Espíritu Santo, le respaldó. Y así es lo que hace Dios. Cuando nos vamos a la primera carta del apóstol Pedro, sí, a primera de Pedro, vaya un momentico en la Biblia, notemos muy bien, en la primera carta del apóstol Pedro, antes de Apocalipsis, antes de Judas, usted va a poder ver esa epístola que Dios le revela a Pedro. Precisamente Pedro escribió después del apóstol Pablo, después de que Dios utilizó al apóstol Pablo para escribir las cartas. Pedro, ya en el año 60 y algo después de Cristo, en plena persecución para la iglesia, Pedro estaba fortalecido por el poder del Espíritu. Ya no era un Pedro como fluctuante, ya no era un Pedro como que emocionalista, un Pedro como que tibio, no, era un Pedro aguerrido, era un Pedro vencedor, era un Pedro que ya el Señor le había dicho de que sobre Pedro, sobre esta roca edificaría mi iglesia, dice el Señor, le dijo Pedro. Pero ¿cuál roca? Sobre la fe que tuvo Pedro, sobre la revelación que le dio el Señor cuando el Señor dijo, tú eres el Hijo de Dios. El Señor le dijo, ¿quién se lo reveló? En ese momento, él dijo, sobre esa fe que tenía Pedro, iba a edificar la iglesia, porque el Señor ha edificado su iglesia sobre la fe. En primera de Pedro, capítulo 1, podemos leer, vemos esta bendición tan grande de este apóstol que en un momento, retrocediendo un poco, Pedro en años pasados, años 20 años antes, 10 años antes quizá, era un Pedro endeble, era un Pedro que había comenzado en el Evangelio cuando el Señor le hizo el llamado, pero no fue un Pedro que se quedó allí. Vamos a saludar a los hermanos. No fue un Pedro que se quedó en un llamado, sino que fue creciendo, fue madurando. Gloria a Dios. Saludamos a la hermana Olga Semanate, Dios te bendiga. Gloria Estela Castaño, mi hermana, Dios la bendiga. Gloria a Dios. Un Pedro que fue creciendo. Y ese es el cristiano que el Señor quiere, el cristiano que va creciendo, madurando, y que ya en esa madurez Dios te va quitando esa ceguera para que no camines en mucha ceguera que anda mucho cristiano hoy en día, donde no entienden, no ven, no oyen y pues están muertos. Pedro en ese momento dice en primera de Pedro capítulo 1 verso 1 en adelante, él mismo escribe la carta, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Note muy bien que este Pedro, que ya encuentras escribiendo la epístola después de Santiago, ya es un Pedro que ya es considerado un apóstol, un hombre sobrio,
Un hombre, en otras palabras, con los pies en la tierra. A mí me sorprende algo, iglesia, y vale la pena mencionarlo, mencionar estas cosas que hay veces como que me le meto a la cocina. A muchos hermanos un ejemplo, hay mucho cristiano que anda buscando novios o novias por internet. Escuche. Yo me pregunto sin conocer la persona, sin saber que es cristiano o no es cristiano. Y yo digo, ¿dónde está la madurez de ese cristiano? Hay cristianos que se mantienen tomando la selfie y hacen cosas que no tienen que ver nada con Cristo, que no saltan el nombre de Cristo, que no edifican a la iglesia. Y yo digo, ¿eso qué trae? ¿Qué bendición le trae a los demás? No es que sea pecado tomar una foto, no es que sea pecado, no, sino que se la pasan allí buscando adeptos, escuchen, buscando adeptos de cosas efímeras, cosas pasajeras, pero no una vida real en Cristo el Señor. Hay mucho cristiano que no ha entendido y se creen y se toman la foto y creen que son los reyes pepinitos, la reina Madonna, una cantidad de cosas donde dicen, ¿y qué? ¿Eso qué edifica la iglesia? O sea, no tienen un interés espiritual de un crecimiento, de dar una información, pero se la pasan día tras día, tras día, tras día y hacen piruetas. Le dice que se coman se coman 100 bananos, se comen 100 bananos, que se metan 5 limones o 20 limones a la boca y todo lo hacen para agradar a los hombres, para ganar adeptos y no para glorificar el nombre del Señor. O sea, es donde uno dice, wow, ¿dónde está el cristiano? ¿Dónde está la cristiana? Mire, que va en un crecimiento, que viste para Dios, que vive para Dios, que hace las cosas para Dios. Y te lo digo con todo el amor del Señor, donde lo que Dios quiere es eso, que haya una entrega verdadera, que así como el Señor llamó a Pedro, iglesia, y le dijo, te quiero hacer pescador de hombres. Mire, él dejó la red. Pedro dejó la red. Yo te pregunto algo para ti, para mí. ¿Qué tienes que dejar que no has dejado? Cuando el Señor te llamó, ¿por qué no has dejado el mundo? Yo te hago esta pregunta y sé que Dios te está hablando. ¿Por qué no has dejado el mundo? Pedro dejó la red. Eso que lo envolvía era una función de él, algo que le traía económicamente para su sustento, pero Dios lo llamó para otra cosa. Yo te pregunto por qué no has dejado el mundo, por qué no has dejado el baile, por qué no has dejado la música mundana, por qué no te consagras a Dios, por qué no vives como un verdadero cristiano, por qué no dejas eso. Así como Pedro se despojó de la red, usted y yo nos vamos a despojar. Despójate de eso. Despójate de muchas. Mira, yo veo algo en el Señor donde todavía el cristiano se deja poner fortalezas y creo que a todos nos ha venido el dardo de la fortaleza, pero siguen con fortalezas en la mente, fortalezas y no las derriba. Derriba esas fortalezas del diablo, derriba esos pensamientos que no contribuyen para un crecimiento en tu vida espiritual, derriba esa duda, despójate. Para que logres, mira, por eso Pablo lo dijo, es poderoso es el Señor. Bueno, estamos hablando de Pedro, pero Pablo lo dijo. Ciertamente me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta. Mira, yo te digo algo, amados. Y Dios me venía hablando ahorita en el camino, que venía a hacer una vuelta en la ciudad de Cali. Y Dios me decía algo y me confrontaba, me decía, no callarás. Por muchas situaciones que puedas tener, no callarás. Así se te caiga al cielo, no callarás. Tan linda esa alabanza que cantamos. Por amor a su nombre no callaré. Por amor a su palabra no callaré. Su fuego que arde en mí nunca se apagará. Por amor a su nombre no callaré nunca, iglesia. Así se le caiga el pelo a uno. Así se le caigan las muelas a uno. No podemos callar. Así, ay, es que me duele la oreja, me duele el ojo, se me salieron los ojos. No importa.
Hay que mantenerse hablando de Cristo el Salvador porque Él nos ha fortalecido. Entonces, tú y yo tenemos que dejar muchas cosas. Yo te pregunto algo. ¿Tú quieres hacer, o yo quiero hacer adeptos tuyos y míos, o queremos hacer adeptos del Señor? Yo te pregunto esto como cristiano. ¿Usted quiere tener adeptos? Yo no quiero tener adeptos. Qué bueno de que usted y yo pensemos, queremos tener adeptos del Señor. Personas que lo sigan a Cristo, personas que glorifiquen el nombre del Señor, porque tu fama y mi fama no vale. Aquí el único que reina se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor. Aquel que te llamó, aquel que te perdonó, aquel que nos salvó, y para Él. Hacer las cosas para Él. Todo lo que hagamos sea para Él. Entonces, en la primera carta, epístola de Pedro, vemos a ese Pedro fortalecido, a ese Pedro maduro, a ese Pedro que sabía para dónde iba. Escúchalo, a ese Pedro que sabía cuál era su meta, que ya se consideraba, él era un apóstol. Era un hombre que cuando seguimos leyendo, y yo creo que mañana continuamos, si Dios lo permite, con el estudio de este Pedro enseñando ya doctrina. Mañana con la ayuda del Señor vamos a continuar para, si Dios nos lo permite, para que miremos qué doctrina estaba enseñando Pedro, cuál era el fundamento del cristiano de antes y de ahora que palabra. Entonces mañana continuamos con el estudio de qué enseñaba Dios a través de Pedro, ya cuando ya era ese Pedro aguerrido, ese Pedro firme en el Señor. Vamos a saludar a algunos hermanos. Gloria a Dios. Saludemos a Gañán, Didier Gañán desde Armenia, Dios te bendiga. Sandra Milena Granja. Por acá saludemos a Albeiro Enrique Duques. Gloria a Dios. Desde y Villagorgona para el mundo entero. Gloria al Señor. Nos llaman hermanos de otros países, de otras ciudades. Qué lindo a través de los diferentes Face. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar y a pedirle al Señor de que, así como Pedro dejó las redes físicas para coger unas redes espirituales, porque entendió el propósito de Dios de lo que en un principio hablamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que haya en tu vida y en mi vida transformación. ¿Qué es lo que Dios quiere del verdadero cristiano? Que haya una transformación, que haya un verdadero cambio. Y en Pedro logramos ver esto. Después de ser un hombre intemperante, después de ser un hombre emocionalista, después de ser un hombre que mantenía de pronto airado, qué sé yo, dejó de eso para ser un hombre de gran bendición. Un hombre que en verdad confió en Dios y que en esa confianza que depositó en Dios, porque Dios es el que trae el perdón y la restauración, ese Dios, el tuyo y mío, le respaldó a Pedro. Asimismo, Dios te va a respaldar, Dios te va a fortalecer para que usted y yo entendamos de que la vida en el Señor es muy linda, porque Dios lo sacó a uno de muerte a vida. Gloria a Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos muchas gracias. Bendito Dios. Doy gracias por mi hermano y mi hermana, Señor, todos los hermanos que se comunicaron, Señor, que mostraron sintonía, y los bendecimos, amado Dios, en todo lugar donde tu nombre es invocado. Damos tu nombre, Señor amado, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza. Guarda a mis hermanos, bendícelos, amado Dios. Hoy renunciamos, comienza a renunciar, diga, se va de mi vida el estancamiento, el conformismo, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras, esas ataduras de estancamiento, diga, se van en el nombre de Jesús. Eso aquello que no te ha dejado avanzar en tu vida, hoy declaramos que se destruye en el nombre poderoso de Cristo. Hoy declaramos que a través de la unción del Espíritu de Dios se han roto las cadenas, los yugos, las ataduras, las ligaduras, y somos libres en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, amados hermanos, y que la paz del Señor esté en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Que el gozo del Señor sea embargando todo su ser, hermanos,
y vamos a tener mucha tranquilidad. Vamos a creerle al Señor en su palabra. Por último, me resta decirle, mañana en la mañana, con la ayuda del Señor, estaremos en Radio Auténtica a las 7:30 de la mañana en su programa Despertar Espiritual. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde, y qué lindo que usted y yo hayamos reconocido a través de la palabra que verdaderamente Dios ha hecho un cambio en nosotros. Uno se goza, hermano y mi hermana, cuando uno escucha a los hermanos: pastor, verdaderamente Dios me ha cambiado. Dios me ha revelado la palabra. Dios me ha quitado la ceguera. Dios me ha traído sanidad. He conocido verdaderamente al Señor. Yo me gozo cuando me llaman y me dicen los testimonios. Yo digo, wow, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios hace su obra en cada uno. Y cuando uno se deja. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habló su pastor y amigo Álvaro Sánchez del CMB Villa Gorgona, corregimiento de Candelaria, cerca a Cabaza. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.